Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El nacimiento del Od Osameyi. Historia. Osameyi corrió hacia el vientre de la primera mujer que encontró mientras huía de Iyami Soronga. No se dio cuenta de que escapaba de la sartén para caer en el fuego, porque la mujer que se convertiría en su madre era miembro del culto de la brujería. Él había venido a salvar a un hombre cuya esposa ya había hecho los preparativos para ofrecerlo en sacrificio a la Sahé. Cuando nació Osameyi, lloraba todas las noches, pero nadie sabía por qué lloraba. Su padre era un legbo, hombre no iniciado, que no tenía conocimiento de lo que ocurría. Cada vez que Osameyi lloraba, los padres se despertaban para consolarlo. Solo la madre sabía por qué el niño lloraba cada noche. Lloraba para interrumpir el proceso ritual de convertir a su padre en alimento para el culto de las brujas. Esto continuó hasta que el niño creció lo suficiente como para hablar. Cuando creció, en lugar de llorar, empezó a gritar el nombre Oyami Sarnga, despertando instantáneamente a la madre y obligándola a abandonar abruptamente el ritual nocturno, que consistía en sacrificar al esposo. Esto sucedía en un día específico de la semana. Una noche, las brujas convocaron a la madre para que explicara por qué abandonaba la reunión cada vez que rezaba con el chivo. Ella solía transformar al esposo en un chivo antes de intentar matarlo, ya que las brujas no mataban a seres humanos sin antes convertirlos en animales. Ella explicó que su hijo, en ese preciso momento, gritaba el nombre de la madre bruja, Yami Sringa. Le ordenaron que trajera a su hijo a la próxima reunión, que sería la asamblea general y el día del banquete. Todas las brujas habían contribuido con dinero para servir sus cabezas esa noche. Cuando llegó el día, las cabezas de todas las miembros fueron servidas una tras otra. Cuando llegaron donde estaba sentado Osameyi, también le sirvieron la cabeza, pero él no comió del chivo que se había usado porque no había contribuido a comprarlo, ya que no estaba iniciado en el culto. A la mañana siguiente, Osameyi se despertó y aconsejó a su padre que sirviera su propia cabeza con un chivo, debido a un sueño que había tenido. Le dijo que lo hiciera para poder curarse, ya que llevaba mucho tiempo enfermo. El padre aceptó el consejo del niño y compró un chivo para servir su cabeza. Después de realizado el sacrificio, Osameyi le pidió a su madre una olla de barro abierta y bastante aceite. Recolectó partes del chivo y toda la carne que no había sido comida. La colocó en la olla, añadió aceite, sal y arena del suelo, representada hoy en día como polvo de adivinación. Luego depositó la olla en el incinerador. Esa fue la primera ofrenda hecha por un ser humano a la Sahé, y también reveló cómo deben hacerse las ofrendas a ellas hasta el día de hoy. Después del sacrificio, todos se acostaron a dormir. Pero al día siguiente, la madre no despertó. A partir de ese momento, el padre se curó. Las cosas se aclararon para Osameyi tras la muerte de su madre, y con el tiempo, le confesó a su padre que ella había sido la responsable de su enfermedad. Le relató cómo solía verla en sueños. Por esta razón, algunos sacerdotes de Ifa se refieren a Osameyi como un brujo, pero él nunca lo fue. Desde entonces, la gente empezó a respetarlo. Cualquiera que quisiera servir su propia cabeza, siempre invitaba a Osameyi para que realizara el sacrificio en su nombre. Él podía asistir a las reuniones con las brujas desde el momento en que su madre le tocó la cabeza, con el bastón ritual de las brujas.
lo que le permitió acompañarla a sus encuentros. Sin embargo, no podía comer con ellas porque nunca fue formalmente iniciado. Hasta el día de hoy, es posible que un neófito asista a las reuniones de brujas usando preparaciones similares, sin estar formalmente iniciado en su culto.